Vamos a ir a Génesis y con el pasaje que nuestro hermano leyó, donde bien claro, deja ese principio: por la medida que medís, serás medido, ¿no? Este pasaje nos habla de un juicio que podemos hacer hacia otros sin un examen personal. Así que, como graba nuestro hermano, yo digo, pero qué mal aquel. Y diríamos, ¿y por casa cómo andamos? ¿No? Podríamos decir algo así. También en Romanos capítulo 2, 1 al 6, no sé si, Mateo, ¿lo podés poner aquí eso? ¿Sí? No vamos a leerlo, pero por lo menos que tengan algo presente. Allí está aquellos que juzgan, pero a la vez, digamos que hacen lo mismo. Así que hay una acusación por esa razón de ¿para qué lo haces si sos igual? ¿Para qué juzgás si sos igual? Entonces no hay un examen de la conducta presente. En Lucas 7, 40 al 50, no sé si Mateo podés ponerlo, Lucas 7, 40 al 50, hay un juicio allí sin examinar mi pasado de pecado. Entonces, puede ocurrir que eso, que está muy bien ejemplificado en ese tratamiento de un hombre que debía mucho y que va y agarra del cuello a otro que debía menos cuando le había sido perdonado aquello que era muchísimo. Tenemos un grande hombre con nosotros entrando. Bienvenido, Fabián. Dios te bendiga, Fabián. Ese pecador o ese deudor toma a uno que debía menos, que le debía a él, pero había sido perdonado de una gran cantidad, una gran suma, pero va y trata de que el otro le pague y si no lo metería en la cárcel. En Romanos 14 también hay otro pasaje que habla de el juicio en cuanto a las preferencias. Y todos preferimos algo. Y no tiene que ser malo porque prefiero esto y tú prefieras otra cosa. Por supuesto que no son todas las cosas. Hay cosas que sí podemos preferir y otras no, porque son realmente pecaminosas. Pero es un juicio de preferencia. Estamos mirando a alguien y mirá lo que bueno, está comiendo aquel. Sí, bueno, pero eso es cosa de él. ¿Sí? Incluso habla así de lo dedicado a los ídolos, por ejemplo, ¿no? Vemos a alguien comiendo en algo que sabemos que es dedicado a los ídolos, como ocurría muy frecuentemente antes, pero creo que hoy día no sé qué es lo que se salva que no sea dedicado a los ídolos, ¿no? Me contaba, tal vez fue alguno de ustedes, de lo que se hace en algún supermercado. No le digo cuál, así van tranquilos, ¿tá? Pero empieza con X. Que cuando el local cierra, bueno, el otro día uno podría ir y ver que se olvidaron de alguna, como le llaman, de alguna macumba, alguna cosa, ¿no? Pero no somos conscientes, vamos, compramos y no pasa nada. Y ahora no tiene por qué pasar nada si vamos, compramos y vemos eso. Pero a algunas personas le causa, no le gusta eso. Entonces, bueno, el juicio sería, no lo voy a hacer, porque, aunque a mí no me molesta, a mi hermano sí le molesta, y el débil debe ser considerado. Cosas de preferencia. Y en Romanos 14, 13, básicamente nos está diciendo que respecto a estas cosas, Dios será el juez. Lo que prefiera uno y otro. Si ha causado tropiezo a otro por lo que come o por lo que bebe, Dios va a juzgar esas cosas. Así que no seamos jueces implacables, consideremos también al hermano. Un viejo estudiante del Instituto Bíblico, era broma, hasta donde puedo saber era broma, pero él se acercaba a un grupo de personas que estaban charlando y él decía, no sé de qué están hablando, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces ya llegaba con una actitud a pelear, ¿no? Eso es lo que quería decir él.
Bueno, esto es una forma muy, si eso ocurre, una forma triste de entrar a una dificultad, una posible dificultad y una posible solución. Así que no es la mejor forma, ¿verdad? Antes de pensar o decir que alguien o algo está mal, tenemos que saber que lo malo también está en nosotros. Y si hubiese una escala de medida acerca de lo malo, bueno, lo mío puede ser peor que el otro, o puede traer peores consecuencias que lo que estoy criticando. Puede ser tan malo en mí que es igual exactamente a lo que estoy criticando o estoy juzgando. No debemos ir a una situación de medir, porque estamos midiendo, sin entender que así seré medido. O mejor podría ser, así tengo que medirme a mí mismo. Bien, hay muchas cosas que podríamos vivir entre nosotros mismos y que conforme la Biblia necesito ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque yo tengo un pasado. Y para algunos el pasado le condena. Mi pasado me condena. Pero voy hacia otro caso y es presente. Y mi presente también me puede estar condenando. Y voy hacia otros y critico algo que es probablemente una preferencia, una costumbre, pero mis preferencias y mis costumbres son horribles. Entonces, ¿cómo hacemos para que ocurra que no hay un juicio que no sea ni para mal, ni vengativo, ni nada de eso? Bueno, tenemos que acercarnos a la Biblia, por supuesto. El Señor Jesucristo en uno de estos casos le dijo porque al que mucho se le perdona, ¿qué va a pasar? Va a amar mucho. Va a amar mucho al que le ha perdonado. Así que se acercó el Señor Jesucristo a las personas y era fácil decir para algunos, mirá las personas que vienen a Jesús. Pero justamente Jesús le dice, mira, Simón, era el caso, mira Simón, yo entré a tu casa, tú no me diste nada para lavarme los pies, no me atendiste de una forma que se atendería a alguien que tenés que recibir. Pero esta mujer, pecadora, enjugó mis pies, lavó mis pies con sus lágrimas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Pero ¿qué actitud había tomado Simón? Yo soy mejor que esa mujer. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, podríamos pensar en muchas historias y una de ellas dice, bendita gracia del Señor que a un pecador salvó. ¿Se acuerdan de ese coro? ¿Sí? Si conocen la historia, van a entender que ese hombre probablemente no podía criticar a nadie, ni juzgar a nadie. Porque el perdón que Dios le había dado, si lo medía en lo que podía influir su pecado, él diría, todos los pecadores son menores a mí. Y Pablo dijo algo parecido, ¿no? Soy el mayor de los pecadores por haber sido perseguidor de la iglesia. Este pecador salvado y cada uno de nosotros tiene el regalo de Dios de hacer cosas que mientras no hieran la conciencia de otros, son lícitas y podemos hacerlo en un ámbito privado, un ámbito más cerrado, para cuidarnos de que ningún otro creyente, y especialmente los débiles, se les cause tropiezo. Siempre cuidado con el débil, siempre. En palabras, en vestimenta, en alimentos, en lugares, en personas con que nos asociamos, son algunas de las cosas que son lícitas, pero que no siempre va a convenir. Pero como en algunos aspectos
el pensamiento de uno y otro es diferente, hay que tener muchísimo cuidado. Les conté la historia de un pastor que él oraba mucho porque en la calle donde estaba su iglesia había prostitutas, había prostitución. Y él tenía tanta carga por esto que él se levantaba en la madrugada y salía a evangelizar a esa gente. Ahora, si uno lo viera en la madrugada, ¿qué podría decir? ¿No? Pero a él no le afectaba su conciencia, eran almas. Entonces tal vez tenemos que ponernos de este lado y decir, miren quién se acerca al pastor. Miren, miren, miren. Y él diría, sí, pero tú me recibís de esta manera y esta persona tiene posibilidad de arrepentirse y cambiar su vida. Así que aún en eso necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Cuando examinamos la vida de José, que estamos viendo, él está ante sus hermanos, es lo que vamos a ver hoy. Y ustedes recuerdan que sus hermanos hicieron cosas bien feas contra él. Y él ahora era el señor de la tierra. Literalmente lo era. El señor de la tierra. Si conocemos la historia, nosotros sabemos cómo procedió José hacia sus hermanos. De una forma muy amorosa. Aunque lo que vamos a ver, que él les hizo vivir cosas porque el pasado de estas personas les condenaba y tenían que saber la profundidad de su pecado. Pero una cosa hermosa de José, siempre les amó. Siempre les amó. Nunca les dejó faltar el pan. Siempre les trató de una forma para que ellos vieran su pecado. El capítulo 42 de Génesis, y antes que nosotros pensemos en una situación de venganza de parte de José, creo que podríamos plantearlo desde el punto de vista de la justicia, de la rectitud y de hacer consciente a sus hermanos de lo que habían hecho para que tuvieran la posibilidad del arrepentimiento. En el capítulo 42 ya había hambre en Canaán, donde vivía Jacob y sus hijos, pero en Egipto abundaba el alimento. Abundaba el alimento. Para este entonces, aquel José de 17 años que había llegado a Egipto, con unos 37 años, se convierte en el hombre más poderoso, por lo menos de los relatos de la tierra bíblica, los relatos bíblicos, el hombre más poderoso. Y se encuentra con sus hermanos. Allí mismo en el capítulo 42, los primeros versículos nos hablan de ese desastre material que había en la tierra de Canaán, y Jacob envía a sus hijos a Egipto para conseguir alimentos. Los versículos 6 al 8 ya muestran los hermanos de José entrando a la tierra y a la presencia de su hermano. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Bien, nos damos cuenta de algo, ¿no? José llevaba alimento a sus hermanos cuando ellos los entregaron. Iba a llevar alimentos porque estaban lejos de su casa. Pero ahora, ¿a qué van los hermanos? A buscar alimento. No tenían alimento. ¿Cómo las cosas empiezan a darse vuelta, no? Y exactamente lo que está tratando de hacer José con estos hermanos. Él les hizo vivir el dolor de las palabras. El dolor de las palabras. Seguramente habrán escuchado una frase, por lo menos similar a esto, me duelen más tus palabras que si me golpearas. ¿No? Duelen más las palabras que si golpearas.
En el caso de José, él había recibido de sus hermanos palabras bueno, fueron malos con José, ¿no? Fueron bien malos con José. Pero los versículos 6 al 8 nos muestran que José actúa de la misma manera. Les habló ásperamente. Ahora, ásperamente seguramente no quiere decir que el trato y las palabras fueron exactamente las mismas que sus hermanos emplearon. Si vamos un poquito atrás al capítulo 37, versículos 3 y 4, dice, y amaba a Israel a José, 37, 3 y 4, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Creo que Jacob falló en este asunto, en tener a un hijo preferido, ¿no? Sin embargo, los hermanos tampoco, ni a Jacob ni a sus hijos, justificaba que siempre el trato que tenían con José era maltrato verbal. Hoy eso se defiende mucho, ¿no? Bueno, está demasiado. Hasta se pasaron de la raya, ¿no? Cualquier cosa se ofende, ¿no? Bueno, el asunto que aquí sí ocurría, que no podían hablarle pacíficamente. Había una manifestación en sus palabras que era cruel, que era dura hacia José. Versículo 8, allí mismo, luego del cuento de contarle de uno de sus sueños, los manojos, dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Así que el odio iba creciendo y el no poder hablarle pacíficamente seguramente iba creciendo con ese odio, con ese aborrecer a su hermano. Capítulo 37, 17 al 20. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Aquí es cuando los va buscando, ¿no? Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Estaban hartos de este hermano. Hartos. Y dijeron, bueno, al punto que de las palabras pasan a los hechos, quieren pasar. Dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Esto de soñador sería constante hacia José. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Bueno, aquí tenemos el panorama casi completo de lo que los hermanos hacían en contra de José. Cuando la medida es alta, yo estoy exigiendo en el otro la santidad más alta posible, la perfección. Yo tengo que estar sentado en el mismo lugar o más arriba. Si no, no puedo decir nada. No puedo decir nada. Y aquí estos hermanos enjuiciaron de tal manera a José que sus palabras fueron tan terribles que pasan a los hechos, al pensamiento de matar a su hermano más chico. La aspereza, en este caso, las palabras, se vuelven contra sus hermanos. Y esto es lo que pasa entre nosotros, o esto es lo que pasa en cualquier actividad humana. Cuando alguien acciona de una manera, a no ser que tenga delante de él una persona extremadamente humilde, más tarde o más temprano se va a volver en contra. Más tarde o más temprano eso va a pasar. Santiago capítulo 3, solamente les voy a citar.
habla del mal uso de las palabras. Por ejemplo, cuando la lengua dice obra con jactancia, entonces diría, yo soy mejor que todos ustedes. Dice también que la lengua es un fuego destructor, que es un mundo de maldad, que contamina todo el ser e incluso cambia el curso de la vida. Lo que los hermanos lograron con sus palabras fue llegar a hechos que cambiaron en una forma muy extrema el curso de la vida de José. Pero no quedó ahí, porque todas sus vidas cambiaron. Todas sus vidas cambiaron. Porque fue terrible llevar eso en la mente, en sus corazones. Esto es la lengua, el poder de la lengua. José lo supo muy bien. Y creo yo, hermanos, mide a sus hermanos con justicia. No con un pensamiento de que ahora le voy a hacer pasar exactamente lo mismo. Pero sí les habló con aspereza, conforme al capítulo 42 que hemos leído, versículo 7, les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Bueno, justamente no podemos esperar que alguien nos hable delicadamente si la aspereza está en nosotros. No podemos esperarlo entre nosotros. No se puede esperar en ningún ámbito. No puede esperarse. Les hizo vivir la realidad de sus sueños. ¿Recuerdan cuando decía, el soñador? ¿Tú gobernarás sobre nosotros? ¿Acaso vamos a inclinarnos delante de ti? En el capítulo 42, aquí mismo, versículo 9, dice entonces, estamos en el mismo contexto, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Esto vamos a verlo después. Pero los sueños comienzan a hacerse realidad. Y esto es bueno porque entenderlo así nos abre el panorama desde el principio. Si la interpretación del sueño era, ustedes se van a inclinar ante mí, entonces José sabía que esto en algún momento iba a ocurrir. Y cuando llegó la ocasión, cuando ve a sus hermanos inclinados delante de él, yo lo soñé. ¿Les pasó alguna vez? Esto me parece que yo ya lo viví. Así que todo lo que despreciaron se convierte en realidad. José tuvo el sueño de que ellos se humillaban ante él. Fíjese usted el versículo 10, cómo le mencionan, cómo le hablan. Ellos les respondieron, no, Señor nuestro, que eran espías, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. ¿Cómo nos mencionan? Señor nuestro, y somos tus siervos. Ellos todavía eran inconscientes de lo que estaban haciendo. No sabían que José era su hermano. Pero José sabía perfectamente que lo que un hombre hace mal, más tarde o más temprano, se le vuelve en contra. Se le vuelve en contra. El versículo, solamente citamos capítulo 37, el manojo aquel de las parvas, que todas se inclinaban ante la de él. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ocurrió. Luego sueña con estrellas y sol y la luna que se inclinan ante él. Y el padre dice, ¿acaso yo, mi madre, mi esposa y tus hermanos, todos nos vamos a inclinar ante ti? Y ellos responden de una forma áspera. ¿Acaso vamos a estar bajo tu reinado? ¿Acaso eso va a ocurrir? Pero dice que Jacob meditaba estas cosas en su corazón. Se inclinaron ante él. 43:15, miren las menciones que hace a esto. 43:15. Entonces,
tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Se inclinaron. No hay vuelta que esto es así. Versículo 26. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Un versículo más, versículo 28. Y ellos respondieron, bien va a tu siervo, nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. ¿Qué hicieron estos hombres? Cumplieron los sueños de José, 44:14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, se postraron delante de él en tierra. Lo que José soñó se cumplió. Así que, aún sin ser conscientes de estas cosas, aún el pecador sin ser consciente de que a lo que su pecado le llevó, va ocurriendo. Va ocurriendo. Y aquí lo vemos en estos hermanos. Podríamos decir entonces, es muy peligroso reírse, burlarse de las cualidades posibles de alguien. Hacerlo a la ligera. Y no pensar que este sí podría ser un rey. Es muy, muy liviano. Queridos hermanos, si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos en nuestras cualidades que Dios nos ha dado, puede ser que estés plagado de cualidades. Pero no puedes juzgar a tu hermano que tiene una, porque es la que Dios le ha dado. Y un día Dios lo puede hacer reinar sobre ti. ¿Entienden esto? ¿Sí? Bueno, estamos buscando pastor. ¿Ven a alguien con una cualidad? ¿Lo criticas? Ese puede ser tu pastor. El mundo nos da muchísimos ejemplos de esto. Muchos, pero muchísimos ejemplos de esto. De cómo el que es despreciado, Dios hace una obra y lo levanta. Y cuando de pronto pensamos que Dios no está detrás de eso, sí, Dios está. ¿Conocen el nombre Lech Walesa? ¿Conocen? Los más viejos lo conocemos. Ese hombre en Polonia luchó muchísimo contra la dictadura que había allí. Dictadura comunista. Luchó. ¿A dónde llegó? Presidente. Buen presidente democrático en aquel país. Nadie daba un peso por él. Pero Dios lo llevó allí. ¿Conocen el nombre Mandela? ¿Sí? Ese es más conocido, ¿verdad? ¿A dónde llegó Mandela? Presidente, pero tuvieron muchos años preso. Muchos años preso. Y no estoy diciendo acá, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con tal o fulano. No importa eso, ¿está? Ahora no importa. Lo que sí no podemos hacer es menospreciar cómo se menospreció a José y la burla y las cosas que se decían de José y lo que se le hizo a José, porque Dios puede levantar al que Él quiere a la posición que Él quiere. Y Él lo va a hacer. Y Él lo va a hacer. Los ejemplos están delante de nuestros ojos. José es uno de ellos. Daniel es otro de ellos. Y alguien supremo. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y conforme a Filipenses capítulo 2, toda rodilla se doblará delante de Él. Pero ¿recuerdan lo que se decía de Él? ¿Quién eres tú? ¿De dónde salió este? ¿De allá puede salir alguien bueno? Bueno, vení y comprobalo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo mataron? Porque se burlaban de su condición. Porque él decía que era el Mesías. Y lo era. Y lo era. Y solamente pensemos un segundo en las personas que fueron culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Él dijo en un momento que a tal hombre culpable de la entrega
mejor les fuera ponerse un molino en el cuello y tirarse al lago, ¿no? Porque el castigo que va a tener, bueno, Judas y todos los que vivieron en aquella época y no se arrepintieron, será terrible. Ellos vieron al Mesías en la tierra y lo rechazaron. Así que jamás menospreciemos las cualidades de una persona. Puede llegar a lo que Dios quiere que llegue. Y debemos hacerlo. ¿Creemos que Dios prepara a las personas para que lleguen a ser buenos siervos? ¿Creemos que esto ocurre? Por supuesto, tenemos que creerlo. Bien, eso entonces es lo que ocurre y los cristianos tenemos que apoyar, orar y ayudar al crecimiento. José les hizo entonces vivir en la realidad de sus sueños. Les hizo vivir su propia acusación pasada. Vuelven las cosas, ¿no? 37.2. 37.2. ¿Cuáles eran las acusaciones? ¿Qué se decía? Dice 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Bueno, ¿cómo le podríamos llamar? Creo que el viernes pasado, el anterior, hablamos de esto, y dijeron una palabra que no le voy a repetir ahora, ¿sí? Pero, bueno, parecía ser el chismoso de papá, ¿no? Pero él estaba cumpliendo órdenes, estaba obedeciendo. Así que ve y dime qué es lo que está pasando, diría Jacob. Versículos 13 y 14, aquí mismo. Dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Creo, hermanos, que no era el niño comedido o el ventajero que iba, o el jovencito, ya era un jovencito, que iba a traer los cuentos. Los hermanos sabían, el padre le dio esta responsabilidad y él la cumplía bien. Por supuesto que todo se puede malinterpretar, ¿no? Pero estaba obedeciendo a su padre. Ellos dirían, tú eres un delator, tú eres un cuentero, porque lo que nosotros hacemos, tú no tenés por qué ir a contarle a papá. Pero papá estaba dando órdenes, así que le estaba obedeciendo, ¿sí? Seguramente nosotros, si queremos los padres saber una cosa de un hijo o de otro, vamos a tener que ser un poco más cuidadosos, que no se quede escrito en las historias. Pero con cuidado y todo podríamos hacer algo así. Entonces, las acusaciones pasadas volvieron ahora contra ellos. Tú eres un delator. Y José dijo, ustedes vienen a espiarnos. Vamos al 42. Versículo 9, al final del 9 les dijo, espías sois. Por verlo descubierto del país habéis venido, son espías. Menciona otra vez en el versículo 12 que habían venido a verlo descubierto. Luego en el versículo 14, que sois espías. Y al final del versículo 16, que sois espías. Tenía firme. Otra vez, ¿era para castigarlos de una manera cruel? Ustedes me hicieron esto, ahora yo les hago lo mismo. Pienso que no. Pero lo que le está diciendo es, si yo pequé, cuidado con el juicio. Cuidado con el juicio. Aquello que hicieron hace 20 años sigue siendo una pesada carga sobre vuestras conciencias. Y en aquel momento ustedes pecaron. Así que, no se los estaba diciendo, pero la intención era, acuérdense que pesa un pecado sobre ustedes. Les quiero mostrar que esto es así.
esa acusación se vuelve contra ellos. Ahora serán medidos con la misma vara. Ahora la medida con la que juzgaron se va a usar en contra de ellos. Y entonces podríamos decir nosotros también, cuidado porque esas cosas vuelven. 5 veces se le acusa de espías en los versículos 9 al 16. No eran espías, pero tampoco lo era José. Y eso continuó en el pensamiento de ellos por tanto tiempo. Su pasado volvió contra ellos. Los hizo vivir la prisión. Esto sí que bravo, ¿no? Pienso yo, muchachos, van a ver lo que es vivir lo que ustedes me hicieron vivir hace 20 años. No porque me voy a vengar, sino porque deben conocer el pecado que cometieron. Les hizo vivir la prisión. 42, 17, versículo 17. Sí, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Todos para adentro. Marcharon todos. ¿Recuerdan cuál fue la cárcel de José? La primera cárcel. Un pozo. Pozo seco. Esa fue la primera cárcel. Y allí, hermanos queridos, uno no puede imaginarse, tal vez si han visto alguna película, podrían ver algo parecido, un muchacho clamando, por favor, no hagan esto conmigo, por favor. Les rogaba que no hicieran eso. Así que él no le iba a hacer rogar, pero le iba a hacer ver que la prisión no era nada lindo. Luego hay una segunda prisión. ¿Se acuerdan cuál es? La prisión de verdad. Cuando la esposa de Potifar le acusa de que quería haberla violado, ¿verdad? Entonces, la prisión fue parte de ese escarmiento, no vengativo, pero de que ellos pasaran lo que es vivir una prisión. Les hizo vivir la angustia de la soledad de otro hermano. Este muchacho jovencito fue apartado de todos sus sentimientos así, en un ratito. Totalmente. Así que pensemos en nuestros hermanos que no tienen a sus hijos acá, seguramente el corazoncito les afecta un poquito, y a los hermanos venezolanos también, y a aquellos que están distantes un poco de su familia. Es pesado eso. Ahora bien, ustedes no vivieron la prisión y ustedes no vivieron la soledad. Así que van a tener que experimentar. Esto les va a dar convicción del pecado que cometieron. 42, 18 al 20, y al tercer día les dijo José, haced de esto y vivid. Yo temo a Dios. Notable, ¿no? Yo temo a Dios, dice José. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel, donde estaban, uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis, y ellos lo hicieron así. Un hermano iba a quedar, ¿no? Lo sacó a todos de la cárcel, ya probaron la cárcel, les gustó la cárcel, seguramente no. Cuando salgan, ahora uno va a quedar y todos los demás vayan a llevar el alimento a casa. Esto, por supuesto, que hace que la angustia de estos hijos realmente sea extrema. Ahora son 10 hombres angustiados y uno que pasó solo tal angustia. ¿Qué quería hacer José? Necesitan saber que el pecado tiene consecuencias. Simeón fue el hermano elegido por José, versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró
Esto, los versículos anteriores lo vamos a ver después. Y lloró después, volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. No dijo nada, ¿no? Me agarro a este, venga para acá. Y debe ser una situación terrible, ¿no? Cuando vemos cuando la policía agarra a alguien y la familia quiere defenderlo y lo quiere sacar, ¿no? No iban a poder hacer mucho, pero la angustia estaba allí. Iban a dejar a un hermano solo, en medio de todo ese pueblo extraño. Simeón no era el hermano menor, era el segundo en la línea de herencia de bendición. Rubén, el primogénito, Simeón el que seguía. Rubén empieza a salir de escena prácticamente por sí mismo, pero él había cometido un pecado que había estado con una de las esposas de su padre. Así que este pecado lo fue dejando relegado de esa primogenitura. Simeón era el segundo. Y el otro día estuvimos viendo un poquito de que podía haber batallas ahí por la primogenitura. Acá no había forma. El segundo era Simeón. José lo sabía y seguramente quiso probarlos con eso. Vení vos que sos el segundo en la línea primogénita. Y lo tomó. Así que eso hace crecer la angustia de estos hombres. Tremenda, tremenda, que ya tenían. Un hermano quedará en soledad. Luego, Simeón sería liberado a cambio del hijo menor que debía ser traído. Así que tenían que volver a casa, traer al pequeño de la familia y entonces serían liberados. Todos estos pensamientos en la mente de esta gente estarían pensando, bueno, volvemos a casa y ya sabemos que tenemos uno preso, pero no podemos volver sin sacarle a papá el nene chico. ¿Y qué había en sus mentes ahora? ¿Qué pasó antes? José, el hijo menor. Ellos lo habían vendido. Dice el versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén respondió al primogénito, diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también, se nos demanda su sangre. ¿Qué estaba pasando? Se dieron cuenta que lo que habían hecho se les volvió en contra. Y que ahora se estaba demandando la sangre de su hermano. Lo que no sabían es que José estaba delante de ellos. Bien, varias cosas para mirar aquí. Nunca dejes solo a alguien que pide y ruega angustiado, porque lo vas a matar. Eso ningún cristiano debería hacerlo. Sí, pero es mi enemigo. Y vos fuiste enemigo de Dios. ¿Cuál es el problema que haya otro enemigo de Dios? O tu enemigo. ¿Qué tan importante eres tú comparado con Dios para que tengas un enemigo y no lo ayudes cuando fuiste enemigo de Dios y Dios te sacó de la miseria? ¿No? Suena lo más lógico, juntamente con la enseñanza de aquel hombre que debía mucho, le fue perdonado y quería acogotar al que debía poco. Y lo quería meter en la cárcel. Así que no escucharon a su hermano. Dios tiene sus propósitos, siempre es así, siempre es así. Pero ellos tuvieron que vivir la profunda angustia entendiendo ahora que lo que habían hecho a su hermano era pecado. Era pecado. Y realmente podríamos hasta pensar que cuesta esto, pensar que ocurriera en una familia, pero todos sabemos que hay hermanos que se matan entre sí por una herencia, por lo que fuera, ¿no? O por odio, por algún rencor viejo, lo que fuera. Esto pasa también. Y es tan viejo como esta historia. Y hay una historia más vieja de un hermano que mata a otro.
Caín matando a Abel. Les hizo vivir la angustia de la soledad de otro. Los versículos 36 al 38, entonces su padre Jacob les dijo, ya volvieron a casa, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos. ¿Se dan cuenta? Harás morir a mis dos hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo lo devolveré. El padre se negó y pasó tiempo para convencerlo hasta llegar el hambre extrema para que Jacob dijera, bueno, lleven a Benjamín porque si no vamos a morir todos. Él dice, haréis descender mis canas con dolor al sepulcro, al Seol. Estos muchachos, desde el inicio de su relación con José, nunca pensaron que iban a llegar a este punto. Cuando ellos dieron el primer anuncio a su padre, José desapareció, mira la ropa, lo habrá matado una bestia, dice que se levantaron todos para consolarlo, a Jacob. Él no quiso consuelo. No quiso consuelo. Pero además de eso, ¿para qué se levantaron a consolarlo? Porque lo dieron por muerto. Lo que tendrían que haber hecho es, papá, perdón, nosotros lo entregamos y lo vamos inmediatamente a ir a buscar. No tuvieron siquiera un poquito de consideración con el dolor de un padre, de su propio padre. Así que ahora les hace sentir el valor que tiene un padre, lo que es un padre. Bien, dice la Escritura, ¿no? Enseña del respeto, el temor y la ayuda que los hijos deben ser a sus padres. Y esto debe ocurrir. Esto debe ocurrir. Los cristianos tienen que ser responsables de que esto ocurra. Ellos no habían considerado a su padre nunca y ahora se encuentran en las decisiones más terribles de su vida. Uno dice, Rubén, matarás a mis hijos si no lo traigo. ¿Qué había ahí? Cargo de conciencia. Porque ya le habían sacado un hijo, ya habían dejado otro y ahora tenían que llevarse a otro. Era un drama real, era un drama tremendo. Capítulo 43, 6 al 9. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos le respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y lo declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Lógico. Pero lo que sí sabemos, que todo se empezó a dar vuelta, luego que leemos esta historia, que conocemos esta historia. Judá toma el liderazgo y dice, bueno, yo me voy a hacer responsable. Rubén desaparece de escena. Y por 3 pasajes, Judá dice, yo voy adelante, yo voy adelante, yo voy adelante. ¿Y saben qué es lo que pasa en la profecía? De Judá viene el Salvador. Y Judá dice en un momento, cuando no quieren liberar a su hermano, dice, toma mi vida, yo doy mi vida por él. ¿Saben quién hizo esto? Jesús. No quiero ver sufrir a mi padre, así que toma mi vida en lugar de mi hermano. Y Jesús dijo, para la gloria de mi Padre, doy la vida por mis hermanos. Ahora ese plan es divino, no es un plan humano. Este plan es divino, pero intervienen pecadores que cayeron bien bajo. El valor de un padre lo da el mismo Señor Jesucristo. Cuando
es obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hijos que tienen padres, no abandonen a sus padres. Los que son incrédulos necesitan a Cristo, los que son creyentes deben mantener la mejor relación con ellos. Les hizo también vivir de la medida de su pecado. 42, 21 y 22 es el pasaje donde ellos se hacen plenamente conscientes, ya lo leímos, de que la muerte, la desaparición de José, se hacen totalmente culpables de lo que pasó, ¿no? Asumen la culpa. Se dan cuenta, esto nos viene por lo que hicimos. Esto nos viene por lo que hicimos. Quiero cerrar con esto, hermanos. Si todo esto es totalmente negativo y va siendo una enseñanza para sus hermanos hasta que él se presenta a ellos, José les hace vivir el perdón por amor. Se los hace vivir. Miremos algunos de los pasajes. 45, capítulo 45. Por supuesto que saltamos algunas cosas, pero dice, versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Ahora sí, ¿no? Imaginamos la escena, podemos tenerla en nuestra mente un poquito. Esto era algo increíble. Se va a dar a conocer, no aguantó más. ¿De qué habla esto? Realmente había un profundo amor por sus hermanos. Y había una capacidad de perdonar que, quiera Dios podamos tenerla. Nunca les negó el alimento. Nunca olvidó la preocupación por su casa y por sus padres. Pero para esta gente había cosas que poner en su lugar. Y llevaban 20 años. 20 años. Con la medida que mides, serás medido. Y la única solución a las cosas viejas, o las cosas menos viejas, o las cosas actuales, es el perdón.